Acompáñenme a Lucas capítulo 16. Hoy quiero iniciar esta parábola que tiene que ver con el rico y Lázaro. Es una parábola un poco extensa y estaba batallando, como suelo batallar a veces, estaba batallando si compartir esta parábola en un solo domingo, pero decidí compartir esta parábola en 2 domingos. Hay mucha tela de dónde cortar. Así que vamos a introducirnos a la parábola, vamos a ver algunos elementos generales que la parábola tiene. Esta es una de esas parábolas que todos hemos leído alguna ocasión. Esta es una de esas parábolas que muchos predicadores y maestros de la Biblia sabemos que están ahí, que está ahí en Lucas capítulo 16. Pero a la vez es una de esas parábolas que muchas veces preferimos omitir o simplemente pasar por ella desatendiendo el llamado real que Jesús, cuando la compartió, estaba haciendo a sus primeros oyentes acerca del arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Bueno, déjeme le digo que el arrepentimiento, aunque es bíblico, 100% bíblico, en muchos círculos y aún en círculos cristianos se ha dejado de predicar. Y por supuesto, la realidad de esta parábola es que si no nos arrepentimos de todo corazón, pasaremos toda una eternidad en el infierno. Pero no se preocupen, no les voy a predicar del infierno hoy. Eso va a ser el otro domingo. No se preocupen. Pero siempre que estamos en verano, siempre que nos aproximamos al verano y que empezamos a sentir los grados, ¿no? Las altas temperaturas. Leí una noticia de que hubo varios muertos esta semana por, ¿cómo le llaman? ¿Golpes de calor? Por golpes de calor, ¿no? Y es como si de repente no sabes qué es un golpe, ¿no? De calor y tú dices, ¿qué es eso? Pero eso me puso a pensar en la realidad de lo que esta parábola nos muestra y nos enseña. Ahora quiero nada más destacar algo antes de leer el pasaje de la Escritura. Es interesante que en el ministerio de Jesús, mientras Jesús estaba predicando, enseñando la palabra de Dios, compartiendo el evangelio, es interesante notar que Jesús habló más del infierno que del cielo. Si usted hace un estudio en los evangelios y ve las veces que Jesús habló del cielo y lo compara con las veces que Jesús habló del infierno, se dará cuenta que Jesús habló más del infierno que del cielo. Aún más, si usted hace un estudio más concreto del Nuevo Testamento y junta todos los pasajes del libro de Hechos hasta Apocalipsis, junta todos los pasajes que hablan del infierno y los compara con las citas que Jesús hizo acerca del infierno, ¿qué cree? Jesús le sigue ganando a la suma de todos los autores del Nuevo Testamento para hablar del infierno. Y esto me pone a pensar en que algo anda mal en nuestros días, porque nadie quiere hablar del infierno. Todos hablan del cielo, de las calles de oro, todos hablan de la eternidad, hablan de ir allá, hablan de que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y no estamos honrando el ministerio de Jesús, porque Jesús habló más del infierno que del cielo. Ahora, para nosotros como creyentes, esto es una realidad, saber que tenemos la seguridad de que hemos sido salvos, rescatados, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, estamos siendo santificados y vamos hacia allá. Pero eso no nos exenta de entender que la Biblia sí habla del infierno. Esta es una parábola única, exclusiva en el Evangelio de Lucas. Es la única vez en que Jesús, dando una parábola, asigna un nombre a una persona. Esta parábola tiene 2 protagonistas, a uno lo llama el rico, a otro lo llama Lázaro. Esta es la única ocasión en el compendio de parábolas que Jesús da, es la única ocasión en la que Él pone un nombre en una parábola. De hecho, por este simple dato de que Jesús llamó al pobre o al mendigo Lázaro, hay muchos que dicen no entra dentro del paquete de parábolas. Pero bueno, una lectura precisa y clara nos permite entender que sí. Ahora vaya conmigo a Lucas 16, 19 y vamos a leer la parábola completa para tener el contenido completo de la parábola, aunque solamente quiero pasar esta mañana meditando o pensando en los primeros 4 versos. Había un hombre rico
que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Quiero que observe en esta parábola 3 detalles principales. La parábola nos relata 2 vidas diferentes: la vida de Lázaro, un pobre, un mendigo con llagas que está a la puerta de la casa de un hombre rico, y la vida de un rico extravagante, con mucha comida, con los vestidos más lujosos, con fiesta todos los días. Lo segundo que quiero que observe es las muertes distintas o diferentes que ellos tuvieron. De uno simplemente se nos dice que murió y fue sepultado. Del otro ni siquiera se nos da detalle de la sepultura, dice que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y tercero, quiero que observe que la parábola nos indica del verso 23 al 31 una eternidad diferente. El rico tuvo una eternidad muy distinta a la eternidad del mendigo. En esta parábola, lo que realmente Jesús nos está describiendo no es cómo es el más allá. No es una enseñanza de la vida después de la muerte. Tampoco toma una posición por desigualdad económica. Es decir, no está beneficiando al pobre porque fue pobre, y no está mandando al infierno al rico porque fue rico. Ese no es el problema de la parábola aquí presentada. Tampoco podemos hacer de esta parábola una doctrina. Es muy tentador hacer una doctrina, y la doctrina tentadora que hay en esta parábola es si del infierno se puede ver al cielo y si del cielo se puede ver al infierno. No es una doctrina. No busca Jesús cimentar una doctrina acerca de esto. Eso voy a abordarlo un poco más la semana que viene. Pero lo que la parábola sí es una advertencia clara y concisa acerca de no poner nuestra mirada solo en el dinero, solo en lo material, como el hombre rico que aquí se nos describe lo hizo. Eso sí, la parábola nos invita a reflexionar, a no poner nuestra mirada, nuestro corazón en el dinero. Usted recordará aquella palabra de el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo amado en la fe, diciéndole que el problema no es el dinero, el problema es amar al dinero. Ahora vuelvo al punto y al principio sencillo y claro de esto. Usted y yo necesitamos dinero. ¿Para qué necesitamos dinero? Para comer, para vestir, para pagar la luz en este clima, para pagar el agua, para enviar a sus hijos a la escuela, para echar gasolina a su carro. Pues imagínense que usted llegue a la gasolinera, ¿no? Anda toda la semana y llega a la gasolinera
y baja el vidrio y le dice al de la gasolina, bendíceme por favor. ¿Se imagina? No. Usted tiene que pagar, ¿verdad? Como tiene que pagar la luz y no se la cortan. Como tiene que pagar el agua. Como tiene que pagar los servicios. Entonces, el dinero es necesario. El problema no es el dinero. El problema es el amor desmedido que podemos sentir o tener por el dinero. La codicia que puede haber en nuestro corazón por el dinero. Y entonces, esta parábola muestra la catástrofe que vendrá a aquellos que podemos llegar a comportarnos como el hombre rico que aquí se nos muestra. Por lo tanto, es una parábola que nos surge al arrepentimiento. Nos surge tanto al arrepentimiento que nos lleva a un punto. Tenemos que arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. Esta parábola pone a todo predicador en una realidad urgente, pero también en un llamado de nuestra vocación a una realidad interesante. Predicamos a la luz de la eternidad. Este día yo estoy delante de usted y yo estoy predicando a la luz de la eternidad a su vida. Yo tengo esta mañana al cielo como testigo y tengo esta mañana al infierno como testigo. Yo quisiera que todos aquí fuéramos al cielo. Pero algunos están corriendo al infierno. Y si usted viene a la iglesia, que es el lugar donde se lo tendríamos que decir, y no se lo dicen, entonces ¿a dónde vamos para que nos lo digan? Jesús fue un predicador del infierno. Los predicadores de nuestro día no quieren hablar del infierno. Predicamos para la eternidad. Solo hay dos lugares donde usted y yo pasaremos la eternidad. O en paz con Dios, o en permanente sufrimiento y dolor en el infierno. Yo no puedo perder de vista la eternidad que tenemos delante de nosotros. Yo no puedo perder el tiempo con usted no obedeciendo, no cumpliendo el llamamiento de Dios de mi vida para predicarle el consejo total de la Escritura, como Pablo dice ahí en Hechos capítulo 20. Algunos de nosotros como padres, cuando no entendemos este principio y este concepto, decimos, no hay que decirles a nuestros hijos del infierno, porque se pueden asustar. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Pero usted sí puede sentar a su hijo 2 horas y media frente a una película de ficción donde ve cuántas balas, cuánto fuego y cuánta tontería piensa y paga por eso. Y es ciencia ficción. Y lo que yo hoy les predico no es ciencia ficción. Lo que hoy yo les predico es una realidad. El cielo es real, pero el infierno también es real. Y Jesús entonces está llegando a esta parábola con ese énfasis, con ese enfoque claro. Y por esa razón es que no podemos perder el objetivo claro del Evangelio. El Evangelio es poderoso y habla de la eternidad, no solo de lo temporal. El predicador que trata con el aquí y con el ahora y se olvida de la eternidad, predica un mensaje superficial. Predica un mensaje para nuestros días, pero no predica un mensaje para la eternidad. El predicador, el pastor que no lleva a su grey a entender el peso de la eternidad, predica simplemente un mensaje que es superficial, es para nuestros días. Y por eso es que ese tipo de mensaje es tan bien recibido por la gente, es tan bien acogido por la gente. Vamos a estar bien. Vamos a ser campeones, vamos a ser victoriosos. Usted va a ser el mejor empresario, usted va a tener el abarrotes más grande de su colonia, aunque nomás haya uno. Usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro. Todo para lo temporal, todo para nuestra carne, todo para el aquí y el ahora, olvidándonos que este reino es un reino espiritual que apunta
hacia la eternidad. Esta parábola nos pone en una realidad. Llegará el día para ti como para mí, que no habrá un mañana. Y todos aquí quisiéramos saber cuándo va a ser ese día. Lo interesante es que no sabemos cuándo va a ser ese día. Por eso Proverbios dice, no te jactes del día de mañana. El compromiso que todo heraldo del evangelio debe tener es grabar en su rebaño, es grabar en la grey que Dios le ha colocado, que Dios le ha puesto para pastorear, es grabar la eternidad. Como el compromiso que Dios le ha dado a todo padre. Escúcheme bien esto. El compromiso que Dios le ha dado a todo padre es grabar la eternidad en la vida de sus hijos. C.S. Lewis dijo, si tú andas buscando una religión cómoda, ciertamente no te recomiendo el cristianismo. Esta parábola nos enfrenta con una realidad. Nos presenta a dos hombres que tuvieron vidas distintas, vidas diferentes. El contexto de esta parábola la hallamos unos versículos atrás, en Lucas 16:14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿Por qué Jesús compartió esta parábola de el rico y Lázaro? Porque los fariseos que estaban escuchándole estaban manifestando esta conducta, eran avaros y se estaban burlando de él. De otra parábola que ahí está precisamente en esos primeros versículos del capítulo 16. Observe los contrastes de esta parábola. Un rico y un pobre. El rico no tiene nombre, Lázaro sí. Y pareciera tan liviano este detalle de que Lázaro tenga nombre y el rico no. Pero esta es la diferencia entre conocer a Dios. ¿Se acuerda de Juan capítulo 10 cuando está hablando del pastor y las ovejas? El pastor conoce ¿a quién? A sus ovejas. Y sus ovejas conocen su voz y le siguen. El rico no tenía nombre. Tenía riqueza, pero no tenía nombre. Y no tenía nombre por una razón sencilla, porque no tenía una relación con Jesús, no tenía una relación con Dios. Lázaro era un mendigo, era un pobre, era un pordiosero. Sin embargo, cuando Jesús tiene a bien introducirlo en esa parábola, lo llama Lázaro. Por cierto, Lázaro era un hombre común en aquellos días. No sé si como nuestros Juanes, como nuestros Carlos, como nuestros Pedros, como nuestros Panchos, no lo sé. Pero Lázaro es un nombre que significa Dios es mi ayuda o Dios es mi ayudador. La forma hebrea de este nombre era Eleazar. Y lo que Jesús básicamente está diciendo en esta parábola es, aunque el rico tiene toda su riqueza, tiene toda su esplendidez, tiene toda su extravagancia, Lázaro me tiene a mí. Deténgase por un momento allí y pensemos. Usted puede tener todo a lo que a usted se le venga a la mente ahora, toda la riqueza, todo el trabajo, todas las casas, pero yo le hago una pregunta. ¿Qué si tienes eso y no tienes a Dios? Conclusión, no tienes nada. Veámoslo del otro lado. Usted puede tener escasez, usted puede tener situaciones difíciles en su economía, pero tiene a Dios. Pues usted tiene todo. Sí, pero es que tú no sabes las cuentas que yo tengo. No sé ni quiero saberlas. Ahí usted trate de pasar de números rojos a negros. No es mi asunto. Pero si usted tiene a Dios, usted y yo nos encontramos como Lázaro. El rico gozaba de buena salud. No se dice que estaba enfermo, pero Lázaro estaba cubierto
de llagas, es lo que dice la parábola. Y al parecer tenía una enfermedad crónica sobre su piel. Observen el detalle que estos versos dicen acerca de Lázaro. Era traído a la puerta del rico para pedir limosna, para pedir algo de sustento, algo de comida. Era traído, es decir, no podía llegar solo. Su cuerpo estaba lacerado por estas llagas, de tal manera que la parábola nos dice que los perros venían. ¿Y qué hacían los perros? Lamían sus llagas. Ahora pare ahí. Para nosotros el perro en este día, en algunos casos, es conocido como el mejor amigo del hombre, ¿no? El otro día ahí en las redes sociales, un pastor amigo subió una foto y él dijo, aquí con mi mejor amigo. Y uno que es chismoso, dije, yo voy a esperar que la foto se abra para saber cuál es su amigo. Y estaba un perro ahí con él, ¿no? Estaba él y su perro. Bueno, déjame te digo algo. En los días que Lázaro estaba viviendo, en los días que Jesús está dando esta parábola, el perro no era el mejor amigo del hombre. El perro era un animal salvaje. El perro era el carroñero más famoso de aquellos días. Estaba buscando siempre algo que comer para arrebatárselo y para quitárselo a quien lo tuviera. Era un animal salvaje. Por eso usted cuando lee algunas cartas paulinas y que Pablo se está refiriendo a falsos maestros, ¿se ha dado cuenta que los llama perros? ¿Se ha dado cuenta? Pues hay 2, 3 ocasiones en las que Pablo llama a falsos maestros, son unos perros, dice. Bueno, entonces el asunto es que aquí Lázaro estaba ahí, los perros llegaban y lo lamían. Escúchelo bien. Los perros, aquel día que llegaban y lamían a Lázaro, los perros eran más misericordiosos con Lázaro que el rico de esta parábola. Los perros llegaban y con su lengua daban humectación a la piel lacerada por aquellas heridas de Lázaro. Pero póngase a pensar en esto. No solamente humectaban las heridas, no solamente quizás venían y quitaban el dolor, también venían con su baba y lo contaminaban. Porque ellos comían de todo y andaban en la calle. Entonces por eso es que decimos que la enfermedad de Lázaro era crónica. Mientras los perros siguieran lamiéndolo, él iba a seguir enfermo. El rico vivía con extravagancias. Siempre fiesta, siempre comida, excelentes vestidos. Lázaro con grandes limitaciones. Esta era la razón por la que Lázaro era traído a la puerta de la propiedad, esperando tan solo las migajas. Ahora, esa expresión migajas es muy diferente las migajas que se refieren en este versículo a las migajas que nosotros conocemos hoy en día. En un mundo donde no había o no se usaban cubiertos, la gente para comer usaba sus manos. Entonces cuando ellos comían con sus manos, se ensuciaban las manos, y lo que usaban como servilleta para limpiar su boca y sus manos eran las migajas de los panes. Entonces ellos limpiaban su boca, limpiaban sus manos y tiraban las migajas al suelo. Lo que Lázaro está diciendo aquí es, tan solo quisiera comerme un poquito, no del pan que está cayendo porque se nos fue o porque se nos resbaló, tan solo quisiera comerme un poco de eso que usaste como servilleta para limpiarte las manos o tu boca. Eso es lo que Lázaro deseaba. No deseaba la comida que estaba en la mesa, estaba deseando lo que estaba cayendo como suciedad al suelo, al piso. Este era el pan que Lázaro deseaba. Con eso se conformaba. Esto es lo que dice aquí que él hubiera querido. Pero lo que tenemos que entender dentro del concepto judío de aquellos días y dentro del concepto fariseo de aquellos días es la manera como los fariseos veían a un pobre y en especial a Lázaro. La manera como los fariseos veían
a Lázaro era como un hombre inmundo y despreciado por Dios. Es decir, es un mendigo, es un pobre, porque seguramente pecó. Y la manera como los fariseos veían a los ricos, pues usted la imaginará. Los fariseos decían, este tiene que ser un bendecido por Dios. Ve todo lo que tiene. Conclusión, eran los bisabuelos o los tatarabuelos de los predicadores de fe y prosperidad de nuestros días. Es decir, si tú estás muy bendecido económicamente, es porque eres predilecto de Dios. Si no te va tan bien, es porque anda algo mal. De seguro pecaste, dicen. ¿Se da cuenta? Ese era el pensamiento que gobernaba a los fariseos. Y cuando Jesús comienza a referir esta parábola, y la refiere diciendo que lo hace por la avaricia de los fariseos, viene y pega este gancho al hígado. Y les comienza a relatar esta parábola. Mira qué distante fue el criterio de los fariseos con respecto al criterio con el que Jesús en esta parábola nos enseña y nos muestra la condición de cómo el mendigo es premiado y cómo el rico es condenado. En esta parábola, el que comienza siendo el mendigo, termina siendo el rico. Y el que inicia siendo el rico, termina siendo el mendigo. Usted se preguntará como yo, ¿cuál fue el pecado del rico? ¿Cuál fue el pecado del rico? No dice que trató mal a Lázaro, tampoco dice que no lo dejaba tomar las migajas, tampoco dice que lo corrieron de la puerta, no dice eso. Pero si observamos estos versos nos damos cuenta cuál fue su pecado. La palabra esplendidez que está ahí en esta parábola es una palabra griega, lamparos, significa ostentación y recibir su riqueza, y exhibir su riqueza en forma extravagante. El pecado de este hombre rico es que ostentaba y exageraba y quería mostrar a todos la riqueza que él tenía. Es decir, quería mostrar que era superior a todos los seres humanos por medio de sus riquezas. La púrpura y el lino fino que él vestía muestra que él vestía lo mejor de la moda, con todos los lujos. Era lo más caro del momento. Su vestuario podría representar el salario de un obrero por varios años. Sus fiestas eran diarias. Es decir, esto significa que si él todos los días tenía fiesta, el changarro que tenía o la herencia que había recibido estaba buena. No tenía que trabajar diariamente. Si estaba de fiesta todos los días, pues no iba al trabajo. Resumiendo su pecado era la autoindulgencia, el confort, la comodidad, una vida extravagante, por ende, la búsqueda de las cosas materiales y solo temporales de la vida. Por ello, poco o nada le importaba la situación del mendigo que se aproximaba a su mansión todos los días. Ahora quiero revisar dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento, para ver lo que la ley demandaba o la ley exigía, en Deuteronomio 15, verso 7. Lo que la ley demandaba: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. ¿Qué decía la ley que el rico tenía que hacer con Lázaro? ¿Qué es lo que la ley decía? Tenía que darle, tenía que bendecirlo, tenía que proveer para sus necesidades. Yo creo que a ese hombre rico le sobraba dinero, le sobraba influencia, le sobraba la posibilidad de poder llevar a Lázaro con un doctor para que revisara sus llagas. Sin embargo, no lo hizo. Este era su pecado.
Ahora observe lo que Primera de Juan, capítulo 3, verso 17, nos dice también. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hace una pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hermano, deténgase un momento en este pasaje. Si usted tiene algo que un pobre no tiene, usted tiene una bendición extra que él no tiene. Y nuestra responsabilidad y nuestro llamado es bendecirlo en medio de la necesidad, en medio del momento de caos que ese pobre pueda estar viviendo. Porque esa es la manera como nosotros mostramos que el amor de Dios mora en nuestras vidas. ¿Se acuerda de aquella porción de las Escrituras que dice que el que a un pobre da, ¿a quién realmente le da? A Dios. A Dios. Entonces, el rico no fue al infierno por su riqueza. Lo que llevó al rico al infierno fue su egoísmo. A pesar de lo mucho que Dios le había dado, no compartió con Lázaro en lo absoluto nada. No lo bendijo, no le dio comida, no le dio quizás un lugar donde dormir en su mansión, no proveyó medicinas, no lo llevó con un médico. Y el rico pudiera haber estado en la situación de aquellos dos hermanos que se nos presenta en el primer libro de la Biblia, de Génesis. Cuando uno mata al otro y Dios viene y le llama a cuentas, y aquel le dice: ¿acaso soy guarda de mi hermano? La palabra hebrea guarda ahí es: ¿acaso soy pastor de mi hermano? Y Dios había puesto a Lázaro en el lugar adecuado, donde un hombre podía guardarle y pastorearle porque le sobraba. Sin embargo, el egoísmo dominó a este hombre y no hizo absolutamente nada con Lázaro. Pudiendo hacer el bien, o no lo hizo. Pudiendo hacer el bien, no lo hizo. Y esto, hermanos, esto es pecado. Poder hacer el bien y no hacerlo es pecado. Su verdadero pecado fue no interesarse en el dolor y en el sufrimiento de Lázaro. Mira lo que Santiago 4:17 nos lo dice tan claramente: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué sabemos hacer? ¿Qué Dios nos ha dado? ¿Qué talento tenemos? ¿Qué capacidad tenemos dada por Dios en nuestras vidas con la que podemos bendecir a otra persona? No lo sé. Quizás puedes darle comida. Quizás puedes darle medicina a alguien. Quizás puedes darle un vaso de agua al sediento. Quizás puedes dar una de las tantas prendas de ropa que tienes. Pero si podemos hacer el bien y no lo hacemos, la Biblia nos dice aquí, es pecado. Es pecado. Esta situación debe ponernos a pensar, ¿cuál es nuestra actitud hacia el dinero? ¿Quién tiene a quién? ¿Yo tengo dinero o el dinero me tiene a mí? Bueno, la mayordomía bíblica es clara. El anhelo de Dios no es que el dinero me tenga a mí. El anhelo de Dios es que Él nos da riquezas, nos da provisión para que nosotros la administremos. Es decir, para que nosotros tengamos el dinero que Dios, con el cual Dios nos ha querido bendecir.
Esa es la verdadera mayordomía bíblica. El problema se complica cuando el dinero me tiene a mí y el dinero me ordena lo que yo tengo que hacer. Ve y cómprate un televisor más grande. ¿Para qué quieres un televisor más grande? Ahí vas y lo pones en una sala de televisión que nunca usas. Un horno de microondas más grande. ¿Nunca cocinas ahí? ¿Metes aguas para el café? No seas flojo. Mejor cómprate una calentadera nueva y hiérvela en la estufa. Se acabó el problema. Con 200 pesos solucionas el problema. Pero el dinero nos dice, necesitas más. Necesitas más. Y nosotros continuamente tenemos que estar examinándonos a la luz de esta parábola. ¿A qué Dios estamos sirviendo? ¿Servimos al Dios de la Biblia? ¿Servimos al Dios de la bendición que la Biblia nos habla? ¿O estamos hincados frente a Mamón, el Dios de las riquezas? Y es muy fácil saber a qué Dios adoras. Simple y sencillamente revisa la prioridad con la que manejas tus finanzas y sabrás a qué Dios estás adorando. El problema es el amor al dinero. El rico creía tener dinero, creía tener buena ropa, creía tener una gran mansión, creía tener una buena comida. La realidad del rico es que su dinero lo tenía a él. Su dinero lo tenía sometido a su ambición, a su codicia y a su egoísmo. Pero quiero advertir algo. Hay pobres que tienen el mismo problema que el rico. Hay gente que no tiene tanta economía y tienen el mismo, idéntica y exactamente el mismo problema que el rico: egoísmo. Por eso lo vuelvo a decir, el problema no es el dinero. El problema es nuestro amor desmedido por el dinero. Y esa es la razón por lo que aquellas cosas que para el hombre son sublimes, para Dios llegan a ser aborrecibles en este particular. Haga el contraste. Lázaro no tenía nada. Lo único que podía hacer era pedir y vivir de la limosna de otros. Lázaro representa la antítesis del mensaje de fe y prosperidad. Sin riquezas, sin salud, sin prosperidad, pero con Dios. No era rico, no estaba sano, no era próspero, pero tenía a Dios. No es bíblico que alguien te diga que un resultado o una consecuencia de seguir a Dios es ser rico, es ser sano y es ser próspero. Porque en esta parábola tenemos a un hombre próspero, rico, sano, pero que llegó rápidamente al infierno. Y tenemos a un hombre sin riqueza, sin salud y sin prosperidad que llegó al cielo. ¿Se da cuenta? La razón por la que Dios nos da es simple y sencilla. La razón por la que Dios nos da es porque Él quiere que nosotros compartamos con alguien. Quiere que compartamos con los demás, que seamos buenos mayordomos. La razón por la que Dios nos da entonces es para que compartamos con otros sus múltiples bendiciones. Mucho se habla a veces de invertir en la eternidad. ¿Y qué estás haciendo? Estoy invirtiendo en la eternidad. Ahora, reviso esta frase. Solo es posible invertir en la eternidad cuando usted invierte en otras personas. Las personas permanecen, el dinero se va. A ver, explícamelo más despacio, con mucho gusto. A veces decimos, yo estoy invirtiendo en la eternidad. La única manera de invertir en la eternidad es que usted invierta en otras personas. El dinero no es eterno. Lo único que es eterno son las personas. O una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a una librería y pagó 200, 300 pesos para comprar una Biblia?
y regalársela a un nuevo creyente? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue y compró una caja de Nuevos Testamentos, de folletos? ¿Cuándo fue la última vez que usted compró un kit de video o de audios para regalárselo a alguien y para decir, mira, sentimos que tu familia necesita escuchar esta serie de predicaciones, que tu matrimonio necesita escuchar esta serie de mensajes acerca del matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez que usted invirtió en la eternidad de otras personas? El dinero se va, lo único que queda es la eternidad. Las personas permanecen, el dinero se esfuma. Así que piensa esta mañana en un principio que destacamos de estos versos. Muchos ricos serán pobres en el infierno. Y muchos pobres serán ricos en el cielo. ¿De cuál grupo quieres ser? Pero cuidado, no hagamos doctrina de este pasaje. Lo que este pasaje no dice es que los ricos automáticamente irán al infierno, y tampoco dice que los pobres automáticamente irán al cielo. Sí, porque alguien dice, no, Señor, yo por eso y la tengo segura. No haga doctrina de este pasaje. Ahora vea la segunda situación que quiero destacar en este pasaje, es las muertes diferentes que ellos tuvieron. El verso 22 nos enfrenta a la realidad sencilla y clara, tal y como lo dice: Lázaro murió y fue llevado al paraíso. Vea la muerte del rico. El rico murió y fue sepultado. Wow. ¿Quién le ganó a quién, no? Ahora piensa en esto. La muerte no respeta a nadie. Llega a rico y a pobre, llega a niños y ancianos, llega a hombres y mujeres, llega a enfermos y a sanos. No sé si has conocido de estas familias donde alguien está en una enfermedad degenerativa y sabe que un día va a morir porque entró en un proceso en el cual ya no hay reversa. Y entonces todos en la cuadra están esperando el día que les avisen, fulano de tal ya murió, vamos al velorio. Lo que no están esperando es que el vecino de enfrente salga bañado, cambiado y peinado y un carro pase y lo atropelle. Lo que no están esperando es que un niño pequeño de 2, 4, 8, 10 años muera. Porque la lógica me dice que el que se tiene que ir primero es el que está enfermo. Escuche bien, la muerte llega en el momento cuando nadie le espera. Visita a rico y a pobre, como en este pasaje, y no pide permiso. La pregunta que yo quiero hacerte esta mañana es si tú y yo estamos preparados para enfrentar la muerte. Tú dirás, sí, ya hice mi testamento. No te hablo de eso. No te hablo de eso. No te hablo si construiste una casa, 2 casas o 3. No te hablo lo que vas a dejar a tu esposa o a tus hijos. No te hablo si has asegurado la educación de tus hijos con un seguro de gastos que pague su universidad. No te estoy hablando de eso. Aunque si lo tienes, tampoco te estoy diciendo que está mal. ¿Estás realmente preparado para la eternidad con Dios o sin Dios? Seguimos enfrentando una sociedad que vive sorda pero contenta, sordos a la palabra de Dios, porque creen la mentira que con la muerte todo se acabará. Escúcheme bien, estoy aquí parado en la convicción bíblica. Hay gente que vive en nuestros días y el pensamiento ha permeado aún en la iglesia. Con la muerte todo termina. Es falso, no es bíblico. Con la muerte lo único que sucede es un pase a la eternidad, con Dios o sin Dios. Esta es la única semejanza que hay entre Lázaro y el rico. Ambos murieron. Uno en su pobreza, otro en su riqueza. Pero ambos tuvieron que enfrentar la muerte. Y estas palabras del autor a los Hebreos nos deben de llamar la atención esta mañana, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
una sola vez. Y después de esto, ¿qué sucederá? El juicio. ¿Cuántas veces vas a morir? Una sola vez. Y después de eso vendrá el juicio, una sola vez. No somos gatos, hermanos. Sí, son los que tienen 7 vidas, ¿no? No somos gatos. No vas a vivir 7 vidas, nomás una. Así que vale más que vivas tu vida para la honra y la gloria de Dios y que vayas al cielo con Él, porque no tenemos reversa. Un día en tu vida y en mi vida ya no habrá mañana. Un día en tu vida y en mi vida cerraremos los ojos en esta vida temporal y los abriremos en una eternidad. Y puede haber 2 únicos lugares donde abrirás tus ojos. Hace unos días tuvimos un caso aquí en la congregación, por unos meses, el caso de un doctor que se infartó. Y cuando él nos estaba contando el testimonio de cómo fue todo esto y de cómo vivió el proceso del infarto y de estar siendo operado, él nos dice, yo ya pensé que estaba caminando con el Señor, ¿no? Pero de repente abrí los ojos y vi el techo del quirófano donde estaba y dije, no es el cielo. Los volví a cerrar y los volví a abrir, como diciendo, todavía la vista no se ha conectado acá arriba, ¿no? Y volví a abrir los ojos y vi el techo. Y dije, no me fui, me quedé. Un día abriremos nuestros ojos y no vas a estar en casa, no vas a estar en tu trabajo, no vas a estar con tu familia aquí, vas a estar en el lugar donde pasarás la eternidad. Y nuestra carrera en el Señor sería en vano si cuando abrimos nuestra vista a ese lugar no estemos en el lugar al cual la Biblia nos está llamando a ir y en el cual Dios en su misericordia nos rescató y nos salvó para llevarnos ahí. Imaginemos el funeral del hombre rico, la funeraria más famosa, la más cara, el ataúd más caro, la ropa más espléndida, quizás portaría algunas de sus joyas y preseas mayores, seguro el mejor cementerio y seguro la proyección de una capilla familiar o de hay un mausoleo en el panteón, ¿no le parece? Seguro la banda fue y lo despidió. Sí, ¿no? Y seguro el montón de gente que aunque estaba peleada con él, era muy dadivoso. Era un hombre, no, porque miren, ay Dios, ayúdame. Uno va a los funerales a veces y escucha tantas mentiras. Uy, era bien bueno, dice. ¿No? Digo, uno se encuentra con cada detalle. Murió una viejecita en Obregón en una ocasión. Pobre. No tenían que ponerle para el funeral. Y alguien por ahí sacó un traje de béisbol y dijo, pues este es más o menos de la medida le queda. Le pusieron su traje de béisbol a la viejecita. Como eso de la madrugada llega un borrachito, se asoma al féretro y dice, era buenísimo para jugar béisbol. No había otro como él. Aquel día el hombre murió y debió haber muerto con toda la élite. Todos sus amigos estarían allí diciendo lo bueno que había sido, lo bueno y maravilloso que era. Pero deténgase un momento. Todas aquellas alabanzas que seguramente el hombre estaba recibiendo quedaban ahí. Él no podía escucharlas. La razón por la cual no podía escucharlas es que estaba muerto. Estaba muerto. No más podía escuchar todas estas cosas buenas que sus amigos y sus familiares dirían de él. Observen el pasaje. Del entierro de Lázaro no se nos dice nada. Lo único es que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Quizás si Lázaro hubiera hecho, bueno, no él, ¿no? Pero si a Lázaro le hubieran organizado funeral, los únicos que hubieran llegado, los perros.
Pero en el instante, Lázaro despertó en una eternidad diferente. Aunque su cuerpo estaba muerto, su ser, es decir, su verdadera persona, no dejó de existir. Lo primero que Lázaro vio en la eternidad fue huestes angelicales que lo habían llevado al paraíso. La miseria que había vivido en la tierra había llegado a su fin y ahora se encontraba en la fuente de todo tipo de bendición material y espiritual. Esta es la única parte de la Biblia donde se menciona el seno de Abraham, aunque el Talmud lo usaba como una figura lingüística para hablar acerca del cielo. El seno de Abraham aquí se refiere al paraíso. Y lo que se nos dice es que Lázaro, en la idea original del pasaje, la idea es que Lázaro se sienta con Abraham y hace fiesta en el paraíso. Para el pensamiento judío, el seno de Abraham era un lugar de honor en el banquete celestial. Así que lo que Jesús les está diciendo a los fariseos, que ya dije eran los abuelos de fe y prosperidad, que creían que el rico era bendecido y que el pobre era maldecido, lo que el Señor les está diciendo a los fariseos es: Él está en el banquete celestial y tiene un lugar de honor. Recordarás que Abraham fue considerado extremadamente rico al final de su vida, por lo que nuevamente eso nos permite entender lo que la misma Biblia nos dice. El verdadero problema no son las riquezas, el verdadero problema es el amor a las riquezas. Porque si Abraham hubiera tenido un problema por ser rico, entonces no estaría del lado del paraíso, sino del lado del fuego. Entonces el problema no es las riquezas, el problema es tu amor, mi amor por las riquezas. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que Lázaro había experimentado aquí en la tierra era un momento, era una situación momentánea, pero estaban causando en él un peso de mayor gloria. Esta situación nos debe llevar a la clara reflexión que el cristiano no debe vivir para este mundo, debe vivir para el venidero. ¿Cuánto vivirás aquí? El tiempo que Dios te permita. 40, 50, 60, 70, 80, 90. No lo sé. Eso está en el secreto de Dios. Pero tu vida aquí será temporal. Nuestra verdadera vida es la eternidad. Y luego decimos cuando muere un ancianito, y murió en buena vejez, en buena vida. ¿Quién sabe qué significa eso, no? Pero vivió en buena. Bueno, pregúntale a con quién vivía, si era buena vida. Sí, porque ya entran, en una edad entran los señores ya que quieren el café a las 5 de la mañana, quieren el chocolate a las 7:30 de la mañana, quieren los huevos revueltos con chorizo o machaca a las 9:05 de la mañana, a las 11 de la mañana quieren la colación, a las 12:30 como albañiles la comida, de 3 a 5 la siesta, a las 6 un tentepié y a las 8 la cena. Pregúntale al que tiene que atender si es buena vida. ¿Se da cuenta? Entonces de repente dice, y murió en buena vejez, en buena vida. No, voltea a ver al que lo cuidaba para saber si era buena vida. Esto es temporal. Por eso Pedro cuando escribe dice, somos peregrinos y extranjeros. Nuestra mirada debe estar allá. El autor a Hebreos 12 lo dice claramente, puestos los ojos en Jesús. Entonces debemos estar conscientes que esta parábola nos aproxima a dos lugares donde el hombre pasará su eternidad. Y debemos prepararnos para pasar una eternidad en el cielo con Jesús. Esto inicia con la salvación de tu alma, con el nuevo nacimiento, con el llamado de Dios a la salvación de tu vida, pero continúa con el proceso que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas de llamarnos a la santificación,
de ir creciendo a la imagen de Jesucristo. Estaba un día mi hermano y yo platicando con un anciano, y había sido pastor por muchos años, y conocía a mucha gente que nosotros conocíamos de oídas, así como Job, y de oídas te había oído, pero este sí los conocía en la realidad. Entonces nosotros, mi hermano y yo, comenzamos a sacar a los héroes de la fe que había en nuestra galería. Y entonces mencionamos a uno, y en eso mi hermano dice, pero allá está con el Señor. Y este anciano que llegaba a los 80 años se quita los lentes y le dice, ¿quién sabe, hermano? ¿Quién sabe? Yo conocí al hombre. ¿Quién sabe, hermano? Pero allá sí nos conocen. Y eso es lo que debe poner a pensarnos. La realidad es que no todos iremos al cielo. Y si usted viene a la iglesia y no se lo decimos, usted no va a pensar en eso. Dios quiere que usted y yo vayamos. Lamentablemente el mensaje y la doctrina bíblica acerca del infierno en muchos círculos cristianos hoy es una falacia, hoy es una irrealidad, hoy es un cuento imaginario. Para la Biblia el infierno no es ciencia ficción, para la Biblia el infierno no es un cuento de vaqueros, para la Biblia el infierno es una realidad latente. Hace unos días leía este artículo que refiero al final de sus notas, 4 razones por las que hablar del infierno. Al sitio donde usted puede llegar es un sitio que se llama Restablecidos y puede llegar y leer el artículo completo. Simplemente quiero referir los puntos principales. Jesús enseñó acerca del infierno más que todos los otros autores bíblicos juntos. Para Jesús el infierno era un lugar real, ya que dice que después del día del juicio las personas lo experimentarán en sus cuerpos. El infierno es un lugar no solo de miseria física, sino también espiritual. Si Jesús, el Señor del amor y autor de la gracia, habló sobre el infierno más que cualquier otra persona y de una manera más vívida y espeluznante que cualquier otra persona, entonces la doctrina del infierno sigue siendo una verdad crucial que tenemos que seguir compartiendo. El segundo principio que encuentro ahí es, muestra cuán infinitamente dependemos de Dios para todos. Sí, Dios ya te salvó, sí, Dios ya te rescató, y Dios te está diciendo, he preparado para ti, pero continuamente nosotros tenemos que estar dependiendo de ese Dios que nos salvó, de ese Dios que nos rescató. Tenemos que seguir creciendo en santidad. Tenemos que seguir perseverando en nuestro andar cristiano, en nuestras disciplinas espirituales. Tercero, revela la gravedad y el peligro de vivir la vida por uno mismo. Cuarto, la doctrina del infierno es importante porque es la única manera de saber lo mucho que Jesús nos amó y lo mucho que Jesús hizo por nosotros. Piensa por eso en un momento. El día que el rico murió, fue honrado por el mundo. Pero a la par, fue olvidado por el cielo. Este engaño de Satanás en la vida de muchos de nosotros es sencillo. Si tú vas a un funeral esta tarde, no importa qué creyó esa persona, la plática en las salas mientras estamos en el funeral es, pero ya está descansando. La Biblia no dice eso. Está descansando si confió y creyó en Dios para la salvación. Está en castigo eterno
sino creyó y confió en Dios para la salvación. Veo tantas veces el dolor de la gente cuando sus familiares mueren, y muchas veces no es el momento para decirlo, pero he enfrentado situaciones donde se han perdido parientes que no confiaban en el Señor para la salvación, y me parece irreal que cristianos que han caminado con el Señor 10, 15 años digan esta frase: pero ya está descansando en el cielo. Yo digo, ¡ay! ¿No era este del que me contaste que vivía de cierta y cual forma? ¿No era ese al que compartiste el mensaje del evangelio una y otra vez y despreció al Salvador? Pero ya está en el cielo. No es la respuesta que un hijo de Dios, que un cristiano que lee la Biblia tiene que dar. Sé que esto es fuerte para algunos. Sé que para algunos aquí puede ser pesado saber que ese día, cuando no habrá un mañana, algunos irán al infierno y otros al cielo. Sé que puede ser difícil de apreciar para ti, pero aquí tenemos una historia en donde Jesús nos refiere a dos hombres, uno en el cielo y otro en el infierno. Filipenses 1, 21, 23, decía el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estaba Pablo ahí en una cárcel domiciliaria en Roma escribiendo a los filipenses y dice: quisiera ya irme con el Señor, pero también quisiera quedarme aquí en la tierra para seguir siendo de bendición para la obra, para seguir discipulando, para seguir predicando la palabra, para seguir evangelizando a otros. Pero vean la convicción: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte es una ganancia porque simplemente es el paso a una eternidad con Dios. En esta mañana te pregunto: ¿es Cristo nuestra razón de ser? Esa era la razón por la que Pablo veía en la muerte la liberación de todo pesar que le impidiera enfocarse en su Señor y Salvador. Y también Pablo a los hermanos en Corintios les dice eso en la segunda carta: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Te pregunto esta mañana: ¿quisieras estar presente delante del Señor, aunque eso mostrara tu ausencia aquí en la tierra? En el último año hemos despedido a varias gente, creyentes que han muerto en esta congregación y en otras, y nos ha tocado despedir a varios creyentes. Qué maravilloso es tener la esperanza que están ausentes de nosotros, pero están presentes con el Señor. Aquel día Lázaro dejó de vivir en esta tierra y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso, y estaba presente al Señor. La realidad es que aquel día también el rico murió y llegó a una eternidad sin Dios, sin fe, sin esperanza, en desgracia eterna para su vida, para su eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad, queridos hermanos? Esta parábola nos tiene que urgir, escúchenmelo bien. Esta parábola nos tiene que urgir a dos cosas. ¿Dónde es que tú y yo vamos a pasar la eternidad? ¿Has decidido confiar ya en el Señor para tu salvación?
Le has entregado tu vida, le has entregado tu corazón, le has rendido a Él todo lo que eres. Le has dicho: Señor, ven y gobiérname, perdona mis pecados, limpia mi maldad. Pero segundo, nos tiene que urgir a que mientras vivamos, tenemos la oportunidad que nuestros familiares que no le conocen puedan venir a conocerle. Aquel día el rico dijo: Señor, tengo 5 hermanos. Por favor, manda a Lázaro de misionero a la tierra para que vaya y les informe que sí hay cielo y sí hay infierno. Habrá un día cuando no habrá un mañana. Hoy quizás hay un mañana para tus familiares. ¿Estás vivo tú, que les puedes predicar? ¿Están vivos ellos, que pueden escuchar? Mañana quizás sea demasiado tarde. El hombre rico en esta parábola nos sigue representando al hombre que no se preocupa del futuro, que vive solo en su presente, que vive para él, que jamás está pensando en la necesidad de otros. Yo te animo, si Dios te ha bendecido económicamente, te animo a que inviertas tu dinero para la eternidad, que inviertas en ganar a otros para Cristo, que sea que regales una Biblia, sea que regales un libro, sea que inviertas en alguien. Hermano, a veces a la gente el pretexto es que lo invites a comer nada más para compartirles de Cristo. Pero hasta para eso batallamos. Preferimos decirle: ven, te invito a un café del Oxxo para compartirte de Cristo, que decir: te invito a una comida. Digo, porque el café a lo mejor no te duele, pero la comida a lo mejor sí te duele. ¿Cómo estás invirtiendo en la eternidad para otros? ¿Estarías dispuesto a dar de lo que Dios te ha dado para otros? ¿Estarías dispuesto a desgastar tu carro para ir y predicar el mensaje del evangelio? ¿Estarías dispuesto a acabarte las llantas de tu carro para ir y predicar el mensaje del evangelio en un área donde no se ha predicado? ¿Estarías dispuesto a dar de tu dinero para las misiones? ¿Estarías dispuesto a sembrar de tu dinero para decir: ahí en la congregación hay un chico que quiere estudiar, que quiere irse a un seminario bíblico? ¿Estarías dispuesto a pagar? ¿Estarías dispuesto a decir: por los 3 años que tú estés estudiando, fielmente te voy a depositar al mes tanto? Ay, no me hables así. No, sí te hablo así, porque este es el evangelio. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Compartimos lo que Dios en su maravillosa providencia y gracia nos ha dado. Estuve en una reunión hace unos años y estábamos celebrando que un hombre había llegado a sus 50 años de ministerio. Y a mí me pareció un regalo precioso, precioso, que hicieran viajar de uno de los estados del norte de los Estados Unidos a la anciana. Escúchame bien esto: a la anciana que, sin conocer a este hombre cuando él tenía 15 años, solamente supo que un joven mexicano quería prepararse para el ministerio y quería venir a una escuela en San Antonio, Texas, a estudiar. Y ella y su esposo dijeron: nosotros pagaremos sus estudios y nosotros nos haremos cargo de él por los próximos 2 años. Habían pasado 50 años desde que aquella historia había iniciado. Y aquella noche, esa mujer, con toda la imposibilidad física que las rodillas de una mujer de más de 80 años pueda tener, venía bajando las escalinatas de una arena de box. Y cuando el hombre la vio,
empezó a llorar. Y cuando el hombre tomó el micrófono, simplemente dijo: Señor, te doy gracias porque has cumplido uno de los anhelos de mi corazón. Yo quería que antes que esta mujer muriera, ella viera lo que tú habías hecho conmigo. 50 años habían pasado y la única comunicación que habían tenido era por carta. 50 años habían pasado y aquel día pudieron estrechar su mano. Aquel día ese hombre pudo decir gracias. Pero lo más sorprendente es que había una fila increíble abrazando a aquella mujer, diciendo gracias por sembrar. El hombre rico despreció la oportunidad que Dios le dio para sembrar. ¿Sabes una cosa? Dios traerá muchos Lázaros a tu vida. Los pondrá fuera de tu casa, los pondrá en las calles mientras caminamos, los pondrá en un estacionamiento, los pondrá en tu trabajo, los pondrá en tu escuela. Y tendrás dos opciones: ser egoísta como aquel hombre, o decir: Señor, de lo recibido de tu mano, hoy doy. Señor, quebranta nuestros corazones. Quebranta nuestras vidas para no ser como el hombre rico. Para no ser extravagantes con lo que nos has dado, para ser buenos mayordomos, para ser buenos administradores, para poder invertir en la vida de otros, porque esto es eterno, para no amontonar y acumular riquezas, sino para manifestar nuestro amor y nuestro gozo en saber que eso es una realidad. Aquel día cuando no habrá un mañana, permítenos estar contigo. Líbranos, oh Dios, del infierno. Líbranos de las acechanzas del enemigo. Líbranos de la tentación. Líbranos del maligno. Pero danos misericordia para entender que quien no confía en ti, que quien ha escuchado el mensaje de tu palabra una y otra vez y lo ha despreciado y lo ha menoscabado y se ha burlado de él, está corriendo al infierno. Danos el denuedo de aquel gran predicador Jonathan Edwards, cuando predicó su mensaje: pecadores en las manos de un Dios airado. Y mientras él predicaba este mensaje a su congregación, era tan real que la gente corría y clamaba la misericordia de Dios, porque entendían la gravedad del infierno. Quebrántanos, Señor. Quebrántanos, Señor. Que entendamos para nuestra vida la gravedad del infierno, pero que entendamos para la vida de otros esa misma gravedad. Póngase de pie, por favor. Y solo usted y Dios conoce su situación esta mañana.
Pero este es un buen momento para venir en arrepentimiento delante de Dios. Para decir: Señor, perdóname si el materialismo me ha gobernado, si el dinero me ha dominado. Perdóname si la codicia me ha impregnado, me ha liderado. Queremos ser gobernados por ti, Cristo. Este es un buen momento para arrepentirnos, para una vez más decirle al Señor: Señor, te necesito. No merecíamos la salvación y nos la diste. No merecíamos tu perdón y nos lo diste. No merecíamos ser hechos tus hijos y nos compraste.